Carta a los Hebreos, capítulo 7, el versículo 20 al 28 dice así la bendita palabra del Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La Biblia en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, registra la historia de redención en una progresión que va del Antiguo Testamento, la promesa, al Nuevo Testamento, el cumplimiento. En el Antiguo Testamento se va revelando progresivamente la promesa de salvación de aquel que vendría. Y en el Nuevo Testamento se registra su llegada, su cumplimiento. La carta a los Hebreos sigue esa misma línea de promesa, cumplimiento en su argumentación. Por eso nosotros vemos que referencia múltiples aspectos del antiguo pacto y los contrasta con la superioridad de Cristo sobre ellos. Cristo como su cumplimiento, como aquel que cumple plenamente lo anunciado en promesa. De allí también es un aspecto de su superioridad. Ahora, esa argumentación de promesa, cumplimiento, esa progresión de promesa, cumplimiento, no pretende menospreciar la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, sino que sigue esa línea de que la progresión de esa revelación se va de promesa en cumplimiento para que nosotros podamos entender correctamente lo registrado bajo el antiguo pacto en ese tono de promesa. Este capítulo 7 se ha dedicado a mostrarles cómo Cristo es un mediador válido y superior a algo que lo tipificaba el sacerdocio levítico en el antiguo pacto. Ahora, insisto, no porque el sacerdocio levítico fuese malo, sino porque no era la realidad. Era la sombra que la anticipaba. Y este capítulo ha mostrado a Cristo entonces como el sacerdote de un orden distinto, pero a través de las palabras registradas, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en las únicas dos partes donde se habla de un personaje, Melquisedec, en Génesis y en la profecía del Salmo 110, que es un salmo que habla del Mesías, el Rey prometido. Allí en ese Salmo 110 se anuncia que ese Rey también sería sacerdote. Un sacerdote eterno constituido en un orden superior, el que la palabra del Señor llama el orden de Melquisedec. Pero como lo hemos visto a través de los sermones de este mes, en los sermones anteriores,
el capítulo no solamente se ha quedado en mostrar a Cristo como un sacerdote superior, sino que, como lo expusimos en el sermón anterior, ha señalado que con su obra se marca el fin del sacerdocio levítico, las normas que lo regulaban y la ley, el antiguo pacto bajo el que todo esto fue instituido. ¿Por qué? ¿Por menosprecio? No, porque solo era de carácter temporal, transitorio e imperfecto. Más adelante el autor bíblico dirá: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, dirá el escritor más adelante en el capítulo 10, el versículo 1. En esta mañana continuaremos entonces con esta argumentación de promesa, cumplimiento. Y aunque se señalen aspectos con respecto al sacerdocio levítico en donde claramente, comparado con su cumplimiento, pues es menor, es una sombra, no es en detrimento de ello. Y esto debe enseñarnos a nosotros para que aprendamos a leer correctamente toda la Escritura, pero en esa misma línea de progresión, de promesa a cumplimiento, y no caer en graves errores como algunos de los que señalaremos al final en las conclusiones. En el sermón de esta mañana entonces vamos a exponer cómo el capítulo 7 continúa en esa línea de promesa, cumplimiento, pero ya terminando el tema del sumo sacerdocio de Cristo, específicamente en comparación con el sacerdocio levítico, señalando aspectos de la superioridad de Cristo. Va a mostrar el sacerdocio de Cristo como inmutable, su carácter permanente, eterno. También nos hablará de su efectividad y de su poder. Y asimismo nos hablará incluso de la pureza misma del sacerdote, nuestro mediador Cristo, en contraste con la temporalidad del sacerdocio levítico y la debilidad misma de los sacerdotes levíticos bajo ese pacto en esa orden sacerdotal. 3 puntos entonces de la superioridad del sacerdocio de Cristo se señalan aquí en este texto del 20 al 28 y serán los mismos puntos que nos servirán de guía, de puntos de temas a tratar en nuestro sermón. El punto número 1 veremos el sacerdocio inmutable de Cristo. En el punto número 2 veremos el sacerdocio poderoso y eficaz de Cristo. Y en el tercero veremos la santidad de nuestro sacerdote. Vayamos entonces a la exposición del texto y en el punto número 1, el sacerdocio inmutable de Cristo. Versículo 20 al 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dios estableció el sacerdocio levítico de esta manera, por un mandato expreso que le dio a Moisés. Los capítulos 28 y 29 del libro de Éxodo registran en ese establecimiento de ese sacerdocio cómo se estableció, los mandatos que le da en cuanto a sus vestiduras y la ceremonia de consagración a esa labor. Pero en el versículo 1 del capítulo 28 encontramos específicamente cómo fue instituido. No pierdas el texto de estudio y vayamos a Éxodo, capítulo 28, versículo 1. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Cómo nos cuenta la Escritura que fue instituido por Dios
ese sacerdocio levítico por un mandato expreso a Moisés. Dice Éxodo 28:1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Así que, ¿cómo fue instituido por Dios ese sacerdocio levítico? ¿Por medio de un qué? Un mandato expreso, directo a Moisés. Esto es lo que nosotros entonces encontramos allí en este registro. Muy bien, ahora el autor inspirado en nuestro texto de estudio va a contrastar esa institución con el sacerdocio de Cristo, que fue hecho de una manera especial, fue hecho con un juramento divino. ¿Dónde encontramos esto? Salmo 110, el versículo 4. Sé que a lo largo de todos estos sermones hemos ido allí, mis amados hermanos, pero es la preciosa palabra del Señor. Y ese Salmo 110, un salmo mesiánico muy importante, el mismo Señor en su boca se lo mencionó a los dirigentes religiosos de Israel, hablando de sí mismo, y ellos simplemente no sabían qué responder. Así inicia ese salmo: dijo el Señor a mi Señor. Pero vamos a leer específicamente el 4. Allí se ve la institución del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo inicia diciendo? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que nosotros encontramos entonces en nuestro texto de estudio? Estamos viendo una diferencia entre la institución del sacerdocio levítico con la institución del sacerdocio de Cristo. El uno fue constituido por un mandato expreso y el otro fue constituido con un juramento. Esto es lo que entendemos cuando leemos: y esto no fue hecho sin juramento, versículo 20, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Perfecto, ¿entendido? Muy bien, ahora, ¿pero qué significado tiene esto del juramento? Ya en el capítulo 6, cuando vimos que Dios reiteró su promesa a Abraham con un juramento, dijimos que la palabra de Dios en sí misma es suficiente, es firme y suficiente garantía del cumplimiento que Él da en esta promesa específicamente a Abraham. En su momento entonces reflexionamos por qué en ese momento ratifica la promesa a Abraham con un juramento. Inmediatamente después de que Abraham está dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, y Dios mismo lo detiene porque ha visto su fidelidad a él y su fe de que le podría levantar aún de los muertos, ratifica su promesa de que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra mediante un juramento. Y nos preguntábamos por qué por un juramento. Y aquí, por la misma palabra del Señor, concluimos que lo hace no porque la palabra del Señor tenga que ser respaldada con un juramento. La sola palabra de Él es garantía de su cumplimiento, pero aquí lo hace por nosotros. Y por ellos, los receptores originales de la carta, que frente a la persecución estaban siendo tentados a dar marcha atrás del cumplimiento a las sombras del judaísmo. Por eso entonces les señala este asunto de que mira cómo es ratificado su promesa con un juramento, para que por dos cosas que son inmutables se puedan echar mano de la fe y el ancla fuerte de su fe, que es Cristo mismo, que está en la misma presencia de su Padre en los cielos, ha entrado por nosotros. Así que allí vimos que es dicho por nosotros, pero allí mismo también vimos que esa promesa, que esa ratificación de la promesa por juramento mostraba, para dar esa seguridad,
de que eso que le estaba prometiendo a Moisés era inmutable, no iba a variar, la solidez y la seguridad de lo que él había determinado. Comprobémoslo. Hebreos 6, 17. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, o sea, a nosotros, a los herederos de la promesa, ¿la qué? La inmutabilidad de su consejo, o sea, la invariabilidad, la solidez, la seguridad, interpuso juramento. De igual manera, amados hermanos, con la institución del sacerdocio de Cristo, el juramento que da allí en el Salmo 110 señala su inmutabilidad. O sea que ese sacerdocio es instituido no por un mandato expreso, sino por medio de un juramento para mostrar la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo. O sea, el carácter inalterable, inquebrantable y permanente de su sacerdocio. La misma expresión que da Dios mismo y que está registrado allí en ese salmo proféticamente, dice sacerdote para siempre. Este es entonces el argumento. Que la institución del sacerdocio levítico sin juramento muestra que era temporal, transitorio, que no era definitivo, y que llegado aquel sacerdote superior, el sacerdote eterno, ese antiguo sacerdocio, las normas que lo regulaban y el pacto bajo el que fue establecido, estaba destinado a desaparecer. Es un contraste entonces en la institución, mostrando la temporalidad de uno, el sacerdocio levítico, y la permanencia, la inmutabilidad, la eternidad de este sumo sacerdocio, del sacerdocio de Cristo, y por lo tanto que el otro ya no sería más. Thomas Scheiner sobre esto reflexiona. El autor no está sugiriendo que el sacerdocio levítico fuera contrario a la voluntad o intención de Dios. Simplemente está enfatizando que tenía una obsolencia incorporada. Que tenía una obsolencia incorporada. Y eso es enfatizado con la sublime declaración que el autor hace a continuación en el versículo 22 a manera de conclusión de lo que acaba de argumentar. El versículo 22 reitera esto cuando dice en Hebreos 7, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra mejor es clave en la carta a los hebreos. Unas líneas atrás, ante la debilidad y la ineficacia del sacerdocio levítico y su incapacidad de perfeccionar realmente con su labor a los que se acercan a Dios, dice que es introducida una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, precisamente la obra de Cristo como mediador y como sacerdote. Aquí nos habla del pacto, que es primera vez que menciona el pacto, el nuevo pacto, como un pacto mejor. Más adelante nos va a decir que el ministerio de Cristo es mejor y que es establecido sobre mejores promesas. E incluso nos dirá que los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento esperaban una patria mejor, esto es, celestial. Y esto, mis amados hermanos, es para nosotros y para nuestra edificación. Es la forma como nosotros debemos estudiar también la palabra del Señor en esa misma línea de argumento, en una progresión que va de promesa a cumplimiento. Promesa y cumplimiento. Y en esa promesa, una vez cumplida, se ve claramente su temporalidad, porque ha llegado lo que es real, lo que es eterno, lo que es inmutable, lo que es invariable. Por supuesto entonces que cuando se refiere a ese mejor pacto, la realidad es mejor que el anuncio. El cumplimiento es mejor que la promesa.
el cuerpo, la realidad, es mejor que la sombra que lo anunciaba. Así se presenta entonces en la bendita palabra de Dios la historia de redención, en una progresión que va de promesa a cumplimiento. Ahora, el nuevo pacto establecido por el Señor Jesucristo es mejor en múltiples formas con respecto al antiguo pacto, pero aquí en nuestro contexto, en esta frase que nosotros vemos que se presenta a manera de conclusión de lo que acaba de decir, la invariabilidad, la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo, vemos que se refiere a ese pacto como mejor en dos sentidos. Aunque hay una gran riqueza de lo mejor que es el nuevo pacto frente al antiguo pacto, pero aquí en dos sentidos y por el contexto podemos llegar a esa conclusión. El primero, pues es el que venimos hablando. Porque el sacerdocio de Cristo no es temporal, no es transitorio y no está destinado a desaparecer, sino que es eterno, inmutable para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Pero también es mejor por lo que dice allí mismo en ese versículo 22, y es que el nuevo pacto tiene un garante, un fiador. El versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es raro que se vea en estas expresiones de pacto a un fiador, pero aquí con respecto al nuevo pacto se menciona a Cristo como un fiador, aquel que garantiza que los términos del pacto se van a cumplir. Nuestro Señor Jesús es el garante, la garantía. En Cristo Jesús tenemos la garantía de que la plenitud de las bendiciones prometidas para los suyos en el pacto que Él instituyó en su sangre nos van a ser aplicadas plenamente. Pero, pastor, si nosotros hemos creído en Cristo, nuestro mediador, y Él por su obra nos ha presentado perfectos delante del Padre, ¿cuáles bendiciones más? Ya somos salvos, ¿sí, hermano? Piensa en tu enfermedad, piensa en el deterioro de tu cuerpo, piensa en el recorrido que estamos haciendo en medio de este mundo injusto y piensa en la muerte. Todavía tenemos que afrontar estas circunstancias. Pero habrá un día, y tenemos un garante, en que no habrá más lágrima, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, y se cumplirá lo que dice la palabra del Señor, que aún el que muera, el que esté muerto, vivirá. Toda la plenitud de las bendiciones ganadas por Cristo en su pacto, Él es garante de que serán aplicadas totalmente a nuestra vida. Sí, hemos sido salvados, pero aún aguardamos la esperanza de la promesa en Cristo Jesús, vida eterna en Él, un reino maravilloso y perfecto, y todos nuestros enemigos dejado atrás, la muerte, el pecado, Satanás y las consecuencias a causa del pecado de el hombre. Así que presenta a Cristo como fianza y garantía de que serán aplicadas plenamente las bendiciones ganadas por Él en este nuevo pacto. Sobre esto reflexiona David Burr. De ahí la total eficacia de su mediación, que no depende de nuestra fidelidad, sino de la suya. Él es fiador, aquel que garantiza el pleno cumplimiento, la aplicación de todos los beneficios del nuevo pacto en nosotros. Eso es lo que dice el texto. Y esta es la interpretación a la luz de las Escrituras, directamente de la palabra del Señor. Ahora pensemos en esto. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Aquí vemos una vez más la gran bondad de nuestro Dios, proveyéndonos para la firmeza de nuestra fe, la seguridad de la promesa en Cristo al presentarnos en su palabra, su institución como mediador mediante un juramento. Esto no es temporal,
Esta es la realidad, esto es eterno e imprime en nosotros esperanza y seguridad. Y además de eso, presentando al mismo Hijo de Dios, el Hijo eterno hecho hombre, como garantía de nuestra esperanza. Hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, este peregrinaje que llevamos no está desprovisto de todo lo que es propio de este mundo caído y de la manifestación de la ira, aún sobre la misma creación a causa del pecado. ¿Y por qué? Si nosotros somos salvos y somos ahora hijos de Dios, así lo ha querido el Señor, que como ese peregrinaje de ese pueblo por ese desierto llegue finalmente entonces a su buen puerto. Pero ¿de qué vamos a echar mano para afrontar todas estas circunstancias difíciles que a veces nos arrancan lágrimas y que a veces hace dudar nuestra fe? Pues hermanos, ¿qué tenemos aquí para afirmarnos? Que Cristo fue instituido y para nuestro bien por juramento, y además de eso que lo presenta como garante. Pero pastor, ¿no nos podría haber dado algo más que nos dé fuerza para afrontar las circunstancias? Hermano, esta es la fortaleza superlativa que Dios nos da, su palabra, pero reiterada por juramento y por un fiador. Estos aspectos, hermanos, son los que vivimos por fe. Y no vamos a asirnos de ellos si no lo conocemos. Los aspectos doctrinales deben bajar a nuestro corazón para que cuando estemos viviendo las circunstancias difíciles de la vida pensemos, pero yo tengo en el Señor un mediador que fue instituido por juramento, es eterno, es firme, es perfecto y además es el garante mismo de que todas las bendiciones ganadas por Él me serán aplicadas, y así levantar la cabeza frente a las aflicciones y seguir viviendo una vida para la gloria del Señor, porque nuestro puerto es seguro y asegurado por juramento y por una garantía sublime, su Hijo. Sí, hermanos, el sacerdocio de Cristo no es como el establecido bajo el antiguo pacto, transitorio, temporal, es definitivo y es eterno. Y es por su mediación eterna, continua, sin interrupción, no temporal, no transitoria, sino por siempre, que nosotros podemos estar seguros. Y esto nos lleva directamente al segundo punto de nuestro texto, donde se presenta otro aspecto de la superioridad de la mediación del sacerdocio de Cristo. Punto número 2, un sacerdocio poderoso y eficaz. Versículo 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esto es lo que ha dicho en los versículos anteriores y que acabamos de explicar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hermano, quisiera pedirle que hagamos este ejercicio pensando en ese sacerdocio y todo el sistema sacerdotal y sacrificial del Antiguo Testamento. Traigamos a nuestra mente un ejército de sacerdotes ofreciendo innumerable cantidad de sacrificios con derramamiento de sangre a lo largo del tiempo. Una generación tras otra sucediéndose al morir, reemplazados para continuar los múltiples sacrificios por el pecado. Eso definitivamente debía ser impactante para la conciencia de los que con fe acudían a esos mediadores. Se dice que los surcos o canales por los que se drenaba la sangre de los sacrificios desde el altar no paraban de correr en el día de la expiación. Era una matanza. El olor, la sangre,
que recordaba el pecado y su deuda. Y las generaciones de sacerdotes sucedidos ante su muerte por sus hermanos, por sus hijos, por sus nietos, era un recordatorio de la continua presencia de la culpa por el pecado que debía ser expiada. Las generaciones de sacerdotes sucedidos ante su muerte lo que apuntaban era a la debilidad de la mediación en ese propósito. O sea, no se daban abasto ni siquiera agotando sus propias vidas en esa labor. Tenga esa imagen presente. Ahora, piense en la obra de Cristo nuestro Señor, quien venciendo la muerte y por lo tanto teniendo una mediación permanente porque venció a la muerte en su resurrección, no está limitado en esa debilidad, en esa sucesión, en ese recordatorio de la culpa sin poder ser satisfecha a través de generación y generación, sacrificio tras sacrificio, sino en este caso un sacerdote que no muere porque venció a la muerte, con un sacrificio porque es perfecto. Esto es precisamente lo que el versículo 25 nos dice cuando dice, por lo cual puede también salvar como perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, dice Romanos 6:9. En su sacerdocio, Cristo no necesita relevo. Su salvación es perpetua. La muerte no se enseñorea más de él. En su sacerdocio, Cristo entonces no necesita relevo porque su mediación es ininterrumpida, debido a que ha vencido la muerte, vive para siempre. ¿Qué significa esto para nosotros, mis amados hermanos? Que lo que nosotros vemos bajo el antiguo pacto era promesa, no la realidad. En esta sucesión de sacerdote y sacrificio tras sacrificio mostraba la necesidad de la realidad. Pero nosotros, bajo el nuevo pacto, disfrutamos de la realidad. Y lo que significa para nuestra propia vida es que nosotros tenemos un sacerdote que por una vida indestructible tiene la capacidad de salvar perpetuamente, porque intercede por nosotros continuamente. ¿Tú sabes por qué los que son de Cristo no darán marcha atrás y no se perderán? Sí, teológicamente respondemos porque es un propósito eterno en Dios salvar para la gloria de su nombre, y aquellos que conoció, ha predestinado, a esos también ha llamado, a esos también ha justificado y a esos también glorificará. Es un propósito eterno. Pero ¿sabes por qué nosotros no damos marcha atrás, los verdaderos creyentes? Porque tenemos un mediador que intercede continuamente por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos tiene
su firme fuente de origen y la realidad que tenemos a un mediador que no es temporal, que es eterno, que no muere, que no va a ser reemplazado, que está en la presencia misma del Padre y que está intercediendo para que tu fe no falte. En medio de las vicisitudes de esta vida, yo he tenido la oportunidad como pastor de escuchar a hermanos que dicen: pastor, no puedo más. No puedo más. Pero han podido. Por fuertes, por capaces, no. Porque tienen un poderoso Salvador. Amén. Que puede salvar perpetuamente y que continuamente está intercediendo para que seas firme en lo que has creído y para que puedas afrontar todas las circunstancias de la vida, por más dolorosas que sean, sin que dudes acerca del gran Salvador que tienes. Así es. Hermanos, frente a esto, quien busca otros mediadores para acercarse a Dios, simple y llanamente no les ha alumbrado Cristo. David Burr sobre esto reflexiona: ¿para qué pues acudir a un sacerdote temporal, imperfecto, mortal, pecador, parcial en su conocimiento y sus juicios, cuando tenemos a Jesucristo, el sacerdote puesto por Dios, eterno, perfecto, imparcial, justo y omnisciente? No tiene sentido. No tiene sentido. El tercer aspecto de la superioridad del sacerdocio de Cristo que nos presenta nuestro texto es que además de todo esto, nuestro sacerdote es perfecto. La santidad de nuestro sacerdote. Versículo 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aarón y quienes cumplían la labor sacerdotal eran tan necesitados de cubrir sus propios pecados como el resto del pueblo, siendo sacerdotes escogidos por mandato expreso de Dios. Ellos no dejaban de ser hombres falibles y pecadores como todos, y para acercarse a Dios en su labor debían ofrecer primero sacrificio por sí mismo para después ofrecer sacrificio por el pueblo, y esto era de continuo. En Levítico 4 tenemos las instrucciones dadas por Dios de los sacrificios expiatorios que debían ofrecerse por diferentes grupos dentro del pueblo de Israel. No es extraño que allí encontremos que el primer grupo sobre el que se da instrucciones para ofrecer los sacrificios sean los mismos sacerdotes. Estos eran mediadores que no solamente eran débiles en cuanto a su propia vida y tenían que ser sucedidos por sus generaciones, sino que además de estos eran también hombres falibles y pecadores. En cambio, nuestro gran sumo sacerdote Cristo es sin pecado. De hecho, Él mismo es el sacerdote que no necesita ofrecer un sacrificio por sí mismo, lo ofrece es por los que sí lo necesitamos, pero no solamente es el sacerdote puro y perfecto, por el que no tiene que ofrecerse sacrificio, sino que es la misma víctima ofrecida, que es perfecta. A esto apuntaban las instrucciones del sacrificio cuando decía que el cordero debía ser como un primogénito perfecto, sin mancha, no lo cojo, no lo tuerto, no lo enfermo. Apuntando hacia la perfección moral, la santidad de nuestro Señor
Jesucristo. Así que Él no solamente es un sacerdote que comparado con los del Antiguo Testamento no tiene que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque aunque fue tentado en todo, es sin pecado, sino que además de eso no ofrece una víctima que era tan solo una sombra, esos corderitos, sino que se ofrece a sí mismo, el sacrificio perfecto, sacerdote perfecto, víctima perfecta que se ofrece de tal manera entonces que lo que hace en su obra es un sacrificio que cumple plenamente el propósito expiatorio. Más adelante, cuando el autor inspirado se detenga a profundizar sobre el sacrificio de Cristo, dirá lo siguiente, Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez. Y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hermanos, reflexión paralela a la que hicimos hace un momento. Buscar mediación en hombres pecadores que necesitaban mediación por sí mismo es una necedad. Lo que estos judíos que habían profesado fe en el Señor Jesucristo hacían al volverse al judaísmo, no tenía sentido. Pero lo que muchos hacen en el día de hoy, buscando de manera paralela mediadores en una condición de mortalidad y también de pecado, no tiene ningún sentido. María, a quien muchos buscan como mediadora ante Dios, murió. Sus obras han cesado. Pero aún ella misma en vida proclamó la necesidad de un Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50. Lucas 1, 46 al 50. Cuando María visita a su prima y entonces el santo ser que estaba en ella produce en su propio bebé, Juan el Bautista, como esa reacción, y ella se da cuenta que la que tiene frente es ese instrumento por el cual viene su Señor el Redentor. María proclama lo que se conoce como el Magnificat, donde reconoce su necesidad de un Salvador. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Quienes buscan hoy en día la mediación de hombres muertos, y además de eso, en un estado como el que nacen todos los hombres, que en sus propias vidas necesitaron un Salvador. Los que acuden a los santos son peores aún que aquellos que estaban retrocediendo a los débiles sacerdotes del sistema levítico. No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5. Sí, hermanos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y ahora en el primer sermón, mis hermanos, hacíamos una reflexión de el Catecismo de Westminster nos dice que cuál es el propósito principal de nuestra existencia, y es deleitarnos y gozarnos en el Señor. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas cristianas si finalmente vamos arrastrando áreas de nuestra vida chuecas, sin resolver, matrimonios más de aguante, juventudes manchadas por los deseos carnales, masculinidades recias, feminidades que tratan de tomar el rol que no les corresponde, juventudes reaccionando ante toda autoridad en su rebeldía propia de la naturaleza caída? ¿Cómo podemos nosotros tener realmente ese deleite y disfrutar del Señor en nuestra vida cristiana de esta manera? Una persona que realmente quiera disfrutar de la vida ahora en Cristo Jesús, lo hará disfrutando de su Señor, y eso no será si simplemente descuida lo que vive en las áreas de su vida. Ahora, no podrá tener plenitud, no tendrá ese gozo y esa paz. Usted podrá triunfar en cualquier otra área de su vida, pero usted sabe que la cosa no está bien. ¿Qué hacer? Hermano, ante nuestra debilidad, ante nuestro pecado. Esta mañana se acercaba una hermana y decía: pastor, usted dice torpeza, y puede ser tomado tal vez por los que apenas están llegando a la iglesia como un mero error. Si alguna vez me ha escuchado torpeza, entiéndase que es en el pecado. Cuando usted ve su debilidad a causa del pecado que aún mora en usted, el camino es acudir a ese mediador perfecto. Si en su mente está que hay uno que ha cumplido perfectamente, acercándole a Dios, ofreciendo un sacrificio por ese pecado que usted merecía, la condenación eterna, y que Él es eterno, es poderoso e intercede perfectamente, continuamente por usted, usted tendrá la base de la gracia de Dios y de la obra consumada de Cristo para su vida, y es sobre esa base de quien yo soy y los beneficios de mi salvación que entonces tendré las fuerzas para empezar a afrontar todo aquello que tengo que afrontar. Pero si usted toma el camino del esfuerzo humano, descuidando este fundamento de su fe, usted se va a fiar de la fuerza de su brazo, y ¿sabe qué va a pasar? Usted va a desmayar y va a tomar uno de dos caminos. Se pone una careta de santidad y por dentro usted sabe que es mentiras. O usted simplemente desfallece porque usted dice: nada pasa en mí. No, hermanos, el mediador, la obra de Cristo, su sacrificio perfecto, su intercesión continua, y todo por gracia. Usted lo necesitaba y fue hallado en Él. El regalo de la fe le fue dado, y sobre esa seguridad de quien yo soy ahora, entonces afrontar y corregir las cosas que tengo que corregir como una respuesta a esta salvación tan grande, y gozarme en el Señor. Y allí, hermano, allí, cumpliendo usted el propósito de su existencia, usted tendrá una vida gozosa y plena, aunque en medio de este peregrinaje enfrente circunstancias que le arranquen lágrimas, mis hermanos. El sumo sacerdote que nos convenía, el sumo sacerdote que nos convenía en cada uno de estos aspectos en este texto: inmutable, no transitorio, poderoso, eficaz y santo. Yerran entonces aquellos judíos cristianos que por lo menos lo habían dicho ser cristianos, que volvían atrás a ese sacerdocio con estas características que hemos visto. Yerran también
los gentiles del día de hoy que no entienden la transitoriedad del antiguo pacto y cuando lo leen no entienden su temporalidad y la revelación de promesa, cumplimiento, yendo a las sombras para tratar de implementarlas sobre sus propias vidas. Una torpeza. Yerran también los católicos en sus dirigentes espirituales que se proclaman sacerdotes. Sacerdotes que sobre un altar, porque eso es lo que llaman en la misa un altar, ofrecen un sacrificio continuado, contrario a lo que la Escritura dice, que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. No participa uno jamás de una ceremonia blasfema, herética como esta, cuando uno entiende lo que se está haciendo allí. Yerran los católicos cuando buscan una mediación de hombres que se mueren y hombres pecadores, cuando tienen frente a ellos, quiera Dios así sea y les ilumine el Espíritu Santo, a aquel que venció la muerte, puro, el que cumple plenamente la labor de mediador. Y yerran también los evangélicos que no se fortalecen en su fe, empezando por lo más importante, la confianza de la obra del mediador a favor tuyo. Si no arrancamos de la verdad, de la efectividad y el poder de la obra de Cristo como mediador en tu vida, los esfuerzos van a ser infructuosos. El capítulo cierra con una frase que condensa maravillosamente los argumentos que ha presentado sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y cuando dice allí entonces, posterior a la ley, la palabra del juramento, es porque lo que escribió David en ese Salmo 110 con respecto a ese rey Mesías y que iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, instituido por juramento, eso fue después. Esto fue después, lo cual también muestra que este asunto era transitorio y temporal y que se hace una promesa en esa revelación progresiva y que apunta al cumplimiento. Aquí entonces se condensa lo que ha venido exponiendo anteriormente de la superioridad del sacerdocio de Cristo en un orden distinto, con todas las características, frente a algo que no es malo. Fue una manifestación de la gracia de Dios en promesa, en tipo, en sombra, en esperanza, pero no era la realidad. Quien busque ese tipo de sacerdocio no le ha alumbrado a Cristo. ¿Por qué pensarían los lectores en confiar en sacerdotes pecadores y mortales si es que son beneficiarios de la obra del Hijo de Dios que ha sido perfeccionado y ofrece una limpieza completa y definitiva del pecado? Se pregunta Thomas Scheiner. Nos conceda a Dios a nosotros también reflexionar sobre la bondad, la riqueza, la profundidad, la eternidad, el poder y la eficacia de nuestro mediador. Bendito Dios.